Buenas, ahí empezamos a transmitir. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, si es que lo ves grabado. Estamos en una nueva emisión de este ciclo para hablar con la temática de maternidad y hoy vamos a charlar de un tema que es la contrapartida, ¿no?, de la maternidad. Vamos a hablar de infertilidad. La invitada de hoy, ahí veo que se está sumando. Ahora, cuando quieras, mandame una solicitud, así te acepto. Silvia, es Silvia Alfano, una colega hermosa con muchísima experiencia. Y fue muy lindo esta convocatoria porque les cuento que con esto de que yo propuse a algunos colegas con los que estaba en contacto que quería hacer este ciclo de vivo sobre maternidad y el que quisiera se sumaba. Silvia me dijo, pero yo no soy mamá. Y sabemos, por supuesto, que atrás de esa no maternidad también hay un para qué. Entonces dijimos, bueno, hablemos de infertilidad, que es maravilloso, un tema profundo. A ver, ahí veo que me llegó. Hola, Ivana. Hola a los que se van sumando. ¿Cómo están? Cuéntenme si se escucha bien. ¡Ay, te Oh, veo! yo Hola, también. hermosa. ¡Ay, nos vemos los dos! ¡Qué maravilla! La verdad que sí. Ay, Bueno, genial, genial. ¿Cómo estás, Silvia? Qué sí, honor tenerte bien. acá. El honor es mío que me invitaste. Me encanta, Está como venía hablando de esto de este tema que propusiste, que me parece tan importante, ¿no? Y tiene tanto que ver con la maternidad, porque atrás de ese deseo que a veces no se da de ser madres o ser padres, y siempre está el mismo patrón, ¿no? En algún punto. Así que siempre los temas se tocan y me parece genial que creamos este espacio para charlar un poquito y traer conciencia sobre eso. Contame por qué me sí. propusiste este tema de la infertilidad. Bueno, a mí me toca y muy de cerca. Yo no soy mamá biológica, y de hecho formé pareja, que es otro de los temas también de la infertilidad, ¿no? Ya grande, ya cuando prácticamente estaba en una edad en que, bueno, ahora hay mujeres que por ahí a los 40 y pico sí son mamás, pero viste, una edad en la que ya era, no, podía haber sido mamá, No probable, pero no, digámoslo así. claro. Y bueno, por eso se me ocurrió, yo cuando te dije, pero yo no soy mamá, es porque digo, bueno, capaz que iban a hablar de los temas con los hijos, como has estado tratando nosotros vivos, este, y si bien yo ahora soy mamá del corazón, pero viste, hay muchas cosas que no las viví de chiquitos, digamos. No las viví con hijos, pero mirá, mi infertilidad, yo soy jubilada, docente, maestra jardinera Mira, de nivel inicial. Y no solo de nivel inicial, sino de atención temprana, de bebés. O mira sea si no las que, viví esas cosas, ¿no? Vos decís no las viví esas situaciones desde la madre biológica, pero desde la madre simbólica, sí. claro, claro, desde ahí las creé de esa manera, claro, como para empezar a sanar. Pero vos sabés que yo no llegué a Humano Puente por mi infertilidad, llegué porque era algo que me gustaba, que me gusta hacer, obviamente, que todos estos tipos de temas a mí me interesan. Y así fue que llegué. Y cuando llegué a Humano Puente y después de haber hecho las aperturas, recién ahí me di cuenta que lo que yo tenía era infertilidad oculta. Y hoy Bien. estaba pensando
¿cuántas personas por ahí piensan como pensaba yo? Bueno, si tiene que llegar, llegará, si tengo que ser mamá, voy a ser. Y Tal a mí cual. me pasaba que en el grupo de amigas, que éramos por ahí ya grandes, eh, algunas decían, y no, yo si a determinada edad no soy mamá voy a adoptar. Otras decían, no, no, yo de alguna forma voy a ser mamá. Y a mí no, a mí yo decía, no, yo estoy bien, si tiene que ser, será, si tiene que llegar un bebé, llegará, y si no, no tendrá que ser. Y cuando llegó Humano Puente, ahí me empecé a dar cuenta que todas esas excusas, porque eran excusas evidentemente, este, eran a raíz de mi fertilidad oculta, Claro. porque donde yo empecé a pensar, cuando yo tenía 18, 19, 20, 20 y pico de años, yo siempre decía que iba a tener mínimo 6 hijos, porque yo soy hija única. Entonces, viste, yo decía, voy a tener 6 hijos, como mínimo. Y de Claro. golpe la vida me sorprende, o sea, yo misma, ¿no? Con esto de no ser madre biológica. Y Silvia, ¿querés contarle? Porque quizás hay gente que no sabe, que no es consultora o no tiene idea de este concepto que nosotros manejamos de infertilidad oculta. ¿Querés contarlo vos? ¿Querés que lo cuente yo un poquito para poner en contexto, quizás si alguien escucha al vivo y no está en el tema, ¿no? Para entender de qué se trata, de los distintos matices de la infertilidad. sí, claro, porque la infertilidad, bueno, puede ser biológica cuando hay algún eh, síntoma que no permite ser mamá, como puede ser, no sé, ovarios poliquísticos o algún, qué sé yo, trompas tapadas o, bueno, Cualquier síntoma físico, ya sea en el cualquier, hombre o en la mujer. exacto, exacto. Trombofilia, yo tuve un caso de una chica con trombofilia. E incluso que a veces hacen tratamientos in vitro o ese tipo de tratamientos y no hay caso, no quedan. Y después, por ahí, después de hacer consultas, milagrosamente Que, quedan, quedan como dice embarazadas, ¿viste? el libro de Pablo Almazán, ¿no? Los niños que llegan cuando se sana el alma. Que lo Tal debo cual, esa tener. frase es sí, yo también, la tengo aquí. Qué Este, maravilla, qué es maravilla. Todos verdad, estos niños son prueba de que a veces bueno, a veces no siempre, el inconsciente tiene un para qué, ¿no? Y en esta supuesta enfermedad hay una información que nos está contando un dolor antiguo que está para sanar, un dolor que está ahí pendiente de ser mirado. Y cuando se lo mira, es que suceden estas cosas, nacen estos niños. Así que este mensaje, ¿no? Desde la bioexistencia consciente de esperanza, porque son, son síntomas que se viven con muchísima carga emocional, con muchísima sí, angustia. Hay personas que pasan años haciendo infinidad de tratamientos sí. eh, Y lo y son tan... doloroso que es, lo doloroso que es porque hacen el tratamiento y a lo mejor no llega a término, pierden el embarazo y bueno, eso es un duelo y vuelven a intentarlo y otro duelo y es, la verdad que sí, que es muy Sí. doloroso. Y en contrapartida, esta infertilidad biológica, por decirlo de alguna manera, nosotros también hablamos de la infertilidad oculta, Claro, que es el caso que estábamos hablando al principio, que es tu caso, por ejemplo. claro, la realidad es que yo no sé si pude tener hijos porque nunca lo intenté. Y además, Claro, siempre me cuidé para no tener hijos. Eh, claro. o sea que lo mío era Esa bastante contradicción, ¿no? marcado. De que si tiene que venir, que venga, pero por las dudas me cuido. Me cuido, claro. Claro, claro. En la infertilidad oculta es esos caminos que buscamos para no conscientemente, porque muchas No, veces creemos que queremos tener hijos y, por ejemplo, nunca llegamos a la economía que nos permita eh,
formar una familia, o no tenemos la casa, que viene a ser como el nido para la biología, que permite esta, este proyecto, ¿no? De familia. Entonces, todos esos aristas, o no tengo la pareja, quiero ser mamá y no encuentro pareja para formar una familia. Entonces, atrás de todos esos síntomas, nosotros hablamos que puede haber una infertilidad oculta, es caminos previos o instancias previas que nos evitan llegar al punto de ser mamás o de ser papás. Claro. ¿Por qué Es esa, tenemos que esos recorridos? claro, yo lo que iba a decir, es esa infertilidad oculta porque no se ve como se ven los otros síntomas con un estudio. La Claro, infertilidad oculta no la ves, te claro, lo tienen que decir como lo estamos contando nosotros ahora o como lo hemos visto. En mi caso, yo sí tenía parejas, estaba un tiempo y bueno, por X causa se cortaba y así fue transcurriendo mi vida hasta que formé pareja a mis 40 y pico, pareja estable, digamos, ¿no? A mis 40 y pico. Y bueno, ya desde mi mirada, lo he contado esto en otros vivos, desde mi mirada yo ya tenía edad de ser abuela. Además mi pareja venía con 5 hijos y con nietos. Entonces estaba yo ya cubierto. era, Entonces, claro, claro, y era además yo perfecto. ya era abuela, ¿viste? Ya tenía edad de ser abuela. ¿Cómo iba a tener un bebé? Y, y como para demostrarme que eso era todo creación mía, en ese momento me llega una consultante con 48, 49 años que tenía un primer hijo y que quería quedar embarazada otra vez y no quedaba. Yo dije, claro, la traje acá como para darme cuenta que son todas excusas mías. Claro, claro. Este, y, y bueno, y sí, en consulta fui encontrando las cosas que sabemos que traen esta infertilidad oculta, como esto que te decía de formar pareja ya en una edad adulta, y del lado, mirando en el árbol, del lado de mi mamá fue abandonada por su mamá a los 3 años, entonces mi inconsciente, ¿qué iba a decir? No tengas hijos porque los podés Claro. abandonar. ¿Querés Eh, eh, contarle a la gente de qué se trata en este para qué del inconsciente, ¿no? ¿Para qué una infertilidad? ¿Qué hay atrás que el inconsciente nos está protegiendo de llegar a qué? ¿Querés contar un poquito de qué se trata esto de estas historias que encontramos siempre atrás de cualquier infertilidad, ya sea biológica o infertilidad oculta? claro, se trata de no llegar a un dolor como sufrió, como ya hubo en el clan. Se trata de evitar ese dolor. Y a veces, además de evitarlo, eh, también se trata de, en algunos casos, ¿no? Como de, ay, no me sale la palabra ahora, eh, a veces es como reparación que se Claro, hace. A claro. veces el Porque inconsciente las actúa historias para evitar el dolor y otras veces actúa para reparar. para repararlo, claro, claro. En este caso, lo que siempre encontramos atrás de una infertilidad es una muerte, suele suceder o en un parto o en esa burbuja, digamos, de tiempo muy cercana, muerte de un bebé recién nacido, de un niño muy chiquito, muerte de la madre al dar a luz, muerte del padre cuando ese niño nace por alguna circunstancia. Entonces el inconsciente engloba todo ese paquete y dice no repetir. No repetir, Entonces, claro. acá, si estamos asociados de alguna manera a ese ancestro que allá vivió esa situación, acá se nos prenden todas las alarmas inconscientes diciendo, no, no, vos mejor no tengas hijos. Entonces, o no encontramos pareja, o no podemos económicamente tener hijos, o tenemos una enfermedad que nos impide lograrlo. Entonces siempre nos estamos protegiendo de alguna manera de esa situación, por más que conscientemente tengamos unas ganas locas de ser mamás o papás. Claro.
y que esas situaciones pueden ser reales, como hablabas vos recién de la muerte, o simbólicas, como en el caso que te digo de mi mamá que fue abandonada, fue Claro, para el inconsciente es como una muerte. Si bien después de grande se vio con su sí, mamá, yo conocí a mi abuela y todo, pero a sus 3 años ella quedó sin mamá. Mamá se fue, no claro, la el vio más, inconsciente, para el inconsciente murió. Y exacto, el no ver eso del lado más, de mi mamá. ajá. Y del lado de mi papá tenía la otra parte que vos estabas comentando. El hermanito anterior a mi papá se murió de 15 meses. Mm, Y claro, después drama. nace mi papá, claro. Y después nace mi papá, que además llevaba el mismo nombre que su hermanito fallecido. Entonces, Mm, ahí, y vos sabés que ese es un duelo grandísimo, un dolor grandísimo, porque eh, trabaje el síntoma que trabaje, cuando paso por mi abuela sale ese dolor. claro, sí, son esas bombas enormes Sí, que decimos otra vez en estas sí, escenas, otra vez en sí. estas situaciones, pero no sé si a mí me pasa cada vez que voy en mi propia consulta y voy a esos lugares que digo, yo está otra vez acá, pero es como si entraras a la misma habitación desde otra puerta, ¿viste? Es como Sí. que tenés otra mirada particular, depende del momento en que estás ingresando, de los códigos que estás moviendo, entonces siempre es perfecto, ¿no? Porque de alguna manera se mueve algo distinto. Siempre se ve algo distinto y además cada vez va siendo más leve, ¿no? Porque lo que al principio por ahí no salía, porque yo eh, veía a mi abuela y, viste, llorando y que no hablaba, y no hablaba. Ya después, más adelante, pudo expresar ese dolor. Y bueno, Claro, claro. pero sigue saliendo, viste. Sí. Sí, sí, sí. Qué maravilla Son dolores muy, tener muy grandes. esta herramienta, ¿no? Hoy en día tener esta herramienta que permite gestionar todos esos dolores tan profundos, tan enormes, sobre todo, bueno, no sé, será que yo estoy muy atravesada por los duelos, pero las historias más grandes que encuentro en mi vida tienen que ver con esos duelos y esos dramas enormes y tener la posibilidad de gestionar en primera persona, yendo a ese ancestro y a sentir lo que sintió. Cuando yo a veces contaba esto a gente que no ha experimentado esto, decía, ¿cómo puede ser lindo ir a experimentar, a vivir eso, ¿no? Porque es cierto, son situaciones dolorosas, pero es tan reparador eso que se vive en la consulta, que son 2 horas al mes, y Tan después es liberador. tan liberador lo que se siente, porque eso que creemos que quedó allá en el tiempo nos está afectando en nuestra vida hoy. Entonces es tan maravilloso, ¿no? Atravesar ese momento incómodo y doloroso en la consulta, pero tan maravilloso después que no se puede describir, ¿no? Si no lo has vivido. Sí, eso es una de las cosas que yo digo siempre. Yo te puedo contar mucho, pero hasta que no lo vivís, no lo entendés. Y te habrá pasado a vos también en consulta que te lo dicen. Sí, Yo no me imaginaba esto. Cuando vos me decías, vamos a ir a la panza de tu mamá, yo decía, ¿y yo qué voy a sentir ahí? Y sin sí, embargo, las sensaciones están y el dolor sale. Y esto que decías, que uno llega a una burbuja de dolor muy grande y que en el momento produce otra vez ese dolor fuerte, pero después, cuando termina la consulta, es un alivio que se siente. Y bueno, sí, sí, nos pasa a nosotros en consulta y los consultantes te lo dicen también. sí, Me voy más sí, liviano, me siento más liviano, ¿viste? sí, sí. A mí me, bueno, ¿No? El efecto transformador que vos sí, empezás a ver en tu realidad como esa burbuja de dolor estaba eclipsando tu mundo, ¿eh? Y empezás a ver los efectos de haber trabajado y atravesado ese dolor, de haberlo podido gestionar, ¿no? Por más que haya pasado tanto tiempo desde que se había dado tiempo en sí, este sí. tiempo relativo, ¿no? Qué Y maravilla. que a veces, hablando de este tema, a veces llegan los bebés y otras veces no llegan, pero la vida de la persona cambia, cambia en general. Y eso es súper Y bueno, importante mencionarlo.
y se ve, viste el otro día que casualmente se habló de este tema en el campus, que Ujú. también se va a tratar infertilidad en el campus, y que se hablaba de eso, de que por ahí no llega el bebé, pero hay un cambio tan grande en toda la vida que, bueno, se va llevando de otra manera. En Claro. mi caso yo Empezando la vida, atendí, ¿no? claro, en mi caso yo atendí de los dos casos, que no llegaron bebés, pero me acuerdo de una chica que no tenía pareja y bueno, sí tuvo pareja, pero después no tuvo hijos, pero estaba bien con su pareja. Después otros casos que incluso no llegó a tener pareja, por lo menos hasta donde yo la vi, pero llegamos hasta el final de las consultas, antes el ciclo era más corto también, y ella dice, estoy bien, me siento cómoda, ya no tengo la angustia que tenía antes por no tener una pareja, y empezó a irle mucho mejor en el trabajo, mucho mejor en general. Y tengo también los otros casos que todos son gratificantes, pero cuando te llega un test de embarazo positivo o te llega Ah, un videíto de una ecografía, ¿viste? sí, Eso te pone piel de gallina, lagrimitas sí, en los ojos, eh, es, claro, es claro, fabuloso. claro. Y y bueno, también algunos dejaron el tratamiento, viste, las consultas, porque a veces es la ansiedad lo que nos puede, ¿no? Que parece que todo tiene que ser ya y rápido y no llega y no puede ser. Y otros Ujú. no, insisten y ahí en esa insistencia está el premio después. Otro de los casos que atendí, también era una chica que no tenía pareja y bueno, eh, estuvo en pareja, quedó embarazada y pierde ese primer embarazo. Ujú. Y había dejado consulta porque había quedado embarazada. Pierde el embarazo y vuelve a consulta. Y vuelve a quedar embarazada y ese bebé sí nació. Y fuimos encontrando cosas, muchas cosas de estas que hablábamos, de Claro, el para incluso qué. de malos tratos. Había Ajá, maltrato un en poquito su árbol. sobre esos programantes que por ahí le sirven al que escuche también, porque tienen tanto que Claro, ver. porque en el caso de ella no había muerte. Sí había, le había costado a su mamá quedar embarazada y había perdido algunos embarazos, pero no había muertes de bebés chiquitos. Ujú. También la pérdida de un embarazo es un duelo, pero cuando ves al bebé y lo tenés en brazo y todo, ese duelo es mucho más grande, ¿no? El dolor es mayor. Igual los no nacidos, para el inconsciente también es algo que se programa, Sí, digamos, un no nacido implica una muerte para el inconsciente, una falla de ese proyecto biológico que era esa vida. Entonces, eso es un gran programante también para evitar, aunque la burbuja emocional es mucho mayor en el caso de un niño que llega a que término, nació. un embarazo claro que llegó a nacer. Claro, y esos no nacidos hay que empezar a tenerlos en cuenta porque viste que generalmente, qué sé yo, preguntan y dicen, ¿qué número de hijos sos? Y yo soy segundo. Y después cuando empezás a indagar, antes hubo pérdidas de embarazo, entonces ya no sos segundo, sos tercero o cuarto. Ujú, claro. Bueno, en este caso que te estaba diciendo, la mamá había tenido pérdidas de embarazo, pero después cuando fuimos más atrás en el árbol, había maltrato y eh, infidelidad, pero no solo infidelidad, sino eh, familia doble. Su Ah, abuelo, su ah, abuelo mira. tenía una familia, pero a la par tenía otra familia con hijos también. Ujú. Entonces, todas esas cosas también influyen. Y de ese caso, bueno, eso me acuerdo. Y después en otro caso, eh, a- vino, tenía su primer hijo y no quedaba del segundo embarazo del segundo hijo, tenía trombofilia y a pesar de estar en tratamiento de la trombofilia no quedaba. Y bueno,
vino a consulta y ahí sí encontramos, bien típico de la trombofilia, sangre, hemorragia, ahí sí encontramos un casi me muero en la mamá, creo que era, no, hace tiempo que lo atendí, no recuerdo bien ahora, me parece que era en la mamá, y un casi me muero y con hemorragia en el parto, y Claro. eh, Esto de casi me muero, contémosle a la gente, perdón que yo te interrumpa a sí, veces está bien, haciendo la traducción sí, para el que no entiende está bien, del tema, ¿no? Para el inconsciente, el casi me muero, como el se murió, es igual a no repetir. Entonces, lo engloba todo en lo que hay que evitar. Entonces, es como si fuera una muerte simbólica claro. para el inconsciente y la misma carga y programación. Por eso le damos la misma bolilla a esas situaciones de un parto donde hubo riesgo, que por más que haya salido todo bien, se vivió de un modo muy traumático y demás. Estoy contando, Y perdón. sí, no, no, está bien que me interrumpas y lo digas porque por ahí yo me olvido después de aclararlo eso. Y después, cuando fuimos más atrás en el árbol, sí estaba la muerte de un bebé, de un segundo hijo de su abuela, y ella no podía quedar embarazada de su segundo hijo. Claro, claro. Que ahí también, como lo que mismo que estabas diciendo vos, el inconsciente está alerta de que, bueno, el segundo hijo no, y bueno, después de Que en haber el perdido, bien, pero en el segundo ya no, porque ¿cómo? ahí tengo que guardar las memorias que es peligroso. Entonces, el segundo embarazo no llega. No, Hay un montón de casos de esos de segundo, tercero, sí, eh, que no tuvieron problemas, digamos, para lograr los primeros hijos y después intentan todo y no pueden lograrlo. Eso también es súper común y encontramos estas historias, ¿no? De muerte de un segundo hijo arriba, entonces acá el segundo nunca no llega, por llega. ejemplo. Y esas fueron las cosas más fuertes en ese caso, y bueno, y después llegó el bebé, y feliz, ¿no? Llegó ese O sea, bebé tan esperado, y y bueno, y ahora ya tiene otro bebé más. El tema estaba precisamente ahí en el segundo, claro, evidentemente. después se destrabó la cosa. Qué Sí, maravilla, qué maravilla. me acuerdo Esto que nos cruzábamos y cuando nos cruzábamos me decía, estoy buscando el tercero. Y si no llega, voy a consulta, me decía. ya sabía. Pero, sí, pero llegó, ¿no? Perfecto. Sí, son esas cosas tan lindas, ¿no? Y esto que decías vos al principio, que la infertilidad, la mayoría de los síntomas, ¿no? Pero la infertilidad, cómo atraviesa la mayoría de los síntomas, de los demás síntomas. Economía, uno de los casos, ¿no? Uy, En contanos, economía contanos, se ve. que es tan interesante. Eh, y de economía, viste, en lo que vos hablabas de las casas, ahí lo vemos cuando el problema está en el útero, que es nuestra primera casita. Este, Sí. Desde la economía, el no poder tener casa es cuando ha habido un problema en el útero. Eh, Ujú, o por ejemplo, cuando le cuesta armar proyectos y necesita siempre el respaldo de un otro, ahí es en ujú. el nacimiento, por ahí se da mucho cuando son nacimientos que Asistido. necesitan ayuda, asistidos, claro, ahora no se usan ya los forceps, pero a veces suelen verse de personas Sí, que han sido sí. mamás hace tiempo y que su bebé fue sacado con forces, entonces o ella misma, ¿no? Fue sacada con forces y a esa persona le cuesta comenzar un emprendimiento o llevarlo adelante, ¿no? Un emprendimiento. Tal cual. Y otra cosa que se me ocurre comentar también es el tema de cuando hay pólipos o fibromas en el útero, que Sí, eso también tiene que ver con el útero está ocupado, entonces no tengo hijos. claro. Es O los miomas, una forma, claro, claro. una forma que tiene la biología de tratar de que no tengas hijos, ¿no?
Ujú. Este, sí, no Y sé si vos, siempre cuentan esas historias también anteriores, ¿no? Siempre cuentan ese hijo que estuvo y ya no, entonces lo retengo, por ejemplo, en el caso de los miomas, lo tengo ahí como simbólicamente, lo llevo conmigo. Están tan asociados a los no nacidos y a todas estas memorias que portamos, que no necesariamente tienen que ser nuestras, ¿no? Muchas veces el útero cuenta historias de la abuela, de la bisabuela, de mamá, eh, de todos esos úteros del clan y todas esas historias familiares que son tan significativas y hoy no entendemos por qué nuestra biología se manifiesta así, pero sí. siempre tiene una lógica perfecta, que es lo que vamos a buscar desde la bioexistencia consciente. Y que a veces no se ve muy cercano, pero cuando se va más atrás en el árbol se encuentran esas historias. Siempre está. También pueden ser historias de hambre, de haber tenido muchos hijos y haber tenido que darlos, que no quiere decir que hayan tenido muchos hijos, los hayan tenido que dar o haya costado mantenerlos y entonces la generación que viene no tiene hijos. A veces no se da eso. Por eso decimos siempre que hay que ir del síntoma a la historia, porque Por a veces ejemplo, está la historia, esas son mis historias de mi clan, ¿no? De mira, situaciones. Y fíjate que en mi caso es al revés. Yo estoy en mi maternidad reparando todos aquellos abandonos. Entonces yo acá, cuando fui mamá, yo tuve la necesidad de dejarlo todo para estar con mis hijos. Cuando claro, nació mi hijo, dejé la facultad, empecé a gestionarme un trabajo independiente para poder estar con ellos. Empecé a cambiar toda mi vida en función de estar para mis hijos, porque mi mandato inconsciente era, allá abandonaste, acá repará. claro, Entonces, no necesariamente la historia deriva en un solo camino, pero siempre sabemos que si hay un síntoma, la historia está. Hay que buscar las sutilezas del para qué perfecto. Hoy, en mi caso, se manifiesta con un síntoma determinado, ¿no? Por eso es esto de la maternidad y la infertilidad son dos caras de la misma moneda, como sí, dijimos al principio. sí, Siempre tal cual, sí. Y esto que desde dónde. decías, ¿para qué pasado es perfecto este presente? Porque siempre tenemos que mirarlo así. Algo que está Claro. pasando acá y no nos gusta, busquémoslo en el pasado porque lo vamos a encontrar. Casualmente en el videíto diario de Pablo, hoy habló, eh, no recuerdo exactamente todo lo que dijo, pero habló y hablaba de infertilidad. Lo Ah, relacionó con algo de lo, sí. Este, y esto de mirar siempre atrás, qué es lo que está, y porque sabemos que, por lo menos tenemos la certeza, ¿no? De que modificando ese pasado, vamos sí, sí, a decirlo así, ¿no? Pero ese sí, pasado, el presente cambia. tal cual, y se puede modificar ese pasado yendo hacia adentro, nada más que conectando con esas historias que portamos, que no se necesita nada demasiado complicado, simplemente cerrar los ojos y guiarnos hasta esas memorias inconscientes que todos tenemos y todos podemos llegar, porque muchas veces está el fantasma este, pero yo no puedo, es muy difícil. El que no lo vivió a veces tiene miedo Sí. de esa situación, ¿no? Pero todos portamos esas memorias y todos podemos acceder a ellas y gestionarlas. Así que se puede. Esto es un mensaje de esperanza también, ¿no? Para el que Sí. vive tu infertilidad con mucho dolor. Esto de pensar que no me voy a acordar, de no me va a llegar nada, no No sé, conozco la no, historia, no sé nada de mi familia, soy adoptado, todas esas no cuestiones. tengo datos y los datos siempre están. Y esto que decís adoptado es lo mismo, Es igual. porque, bueno, esto que se habla tanto, no nos vamos a entrar en mucha profundidad, pero así por arriba decirlo, de esto de que todos somos uno, y Ujú. es así cuando nosotros en consulta lo podemos ver más claramente, ¿no?
esto de que cuando viene el otro y te trae una historia y vos ahí te ves reflejado. De hecho, mis primeras consultas fueron la mayoría de infertilidad o de no tengo pareja. Siempre, siempre las primeras que nos vienen, siempre vienen con algo nuestro, en algún punto, pero las Sí, primeras son tan claras sí, que te sí, vienen a traer tu propio síntoma, es sí, tan tal que te cual. quedas ese Ya asombro del después principio cuando tan maravilloso. Ya después cuando empezás a sanar viene más mezcladito, pero siempre te trae algo que vos ves. Y esto que decía, nosotros en consulta por ahí lo podemos ver más claramente, pero es así, no es necesario tener la información de todo tu clan biológico, porque No, incluso en las parejas, como vemos, y los consultantes al armar el árbol también lo ven, cómo los árboles espejan lo que está de este lado está del siempre, otro. siempre, siempre. Es tan Eh, perfecto que cuando empezás a ver te das cuenta de esa perfección de cómo creaste y de cómo todo viene sucediéndose y le pusiste a tu hijo el nombre de un pariente que no tenías ni idea que existía y después de dónde lo sí, saqué, ¿no? Y todas esas cosas que son tan maravillosas y tan asombrosas cuando empezás a hacer el análisis del árbol y todo eso que es tan perfecto que nunca deja de asombrarnos, ¿no? sí, y Qué cuando vas a lindo. las fechas también, cuando vas a la fecha, que yo, cuando viene un consultante y vos decís esto, a ver, y buscas en tu árbol, y claro, está acá, no podía ser de otra manera. Podía ser de Eh, otra manera, claro, claro. Vos sabés, Sil, que yo también tengo una infertilidad oculta, mira, por más que soy mamá y que nunca tuve problemas para ser mamá. Es más, yo siempre, yo antes de este camino, ¿no? Me decía, pero yo soy una mamá coneja, tuve 4 embarazos y los 4 en los primeros intentos. Y yo digo, wow, que eso me hacía también tener cuidado porque digo, con este nivel de fertilidad me muero si viene sin control, ¿no? Pero ¿por qué? Porque precisamente también porto esas historias de reparar aquello, aquellas madres, aquellos abandonos, aquellos dolores. eh, y mi tema de la infertilidad oculta tiene que ver con la economía. Y la economía siempre estuvo sujeta, por ejemplo, esto que dijiste vos, yo no pude tener mi casa, era mi mayor deseo y no pude tener mi casa hasta que mis hijos crecieron. Porque cuando yo estaba en mi proyecto y sentido, digamos, mis papás tienen un hijo, lo pierden, estaban haciéndose la casa, entonces todo quedó englobado en claro, ese paquete emocional, muerte de un niño, casa, proyecto de casa, yo nazco al poquito tiempo, entonces estoy con todo ese bagaje, entonces acá mejor no tengas casa. claro, Acá mientras que gesté y tuve a mis hijos, mejor no tengas casa. Cuando crecieron y ya pasé esa etapa, ahí pude ahí tener sí, mi... Ahí vino, ahí se desató todos los condicionantes para que yo la pueda tener. Todo lo que había intentado con un esfuerzo terrible toda mi vida y no se daba, de golpe, se dio. Pero fíjate cómo está condicionado, ¿no? Y cómo esta maternidad también tiene que ver con de fondo una infertilidad que está ahí, infertilidad. latente. Claro, siempre tenemos ahí un paquete de códigos tan perfectos que le dan sentido, ¿no? A esto que hoy duele y que es un síntoma, por ejemplo, mi dolor de que nunca podía tener casa. Claro, claro, sí, tal cual. Y vos hablabas y dijiste mamá coneja y me acordé, porque digo, esto y del esfuerzo hablaste también, de esto de que los humanos hacemos todo con esfuerzo y nos cuesta y no tiene por qué ser así. Si No, somos una parte más de la naturaleza, somos naturaleza. Y yo hoy, ahora que dijiste conejito, coneja, hoy miraba en el patio de mi casa y tengo un jazmín que está lleno de flores. Y tengo
tengo plantas de conejo que no las he sacado porque a mí me encantan los conejitos. Y está llena de flores. Yo digo, Es si la abundancia naturaleza de la es así naturaleza. de abundante, Claro, claro. ¿qué nos pasa? Y ¿Qué nos bueno, pasa cuando no lo podemos lograr nosotros, ¿no? Que siempre hay algo perfecto del desde dónde se está sosteniendo eso, sí, sí, que no esto lo que vos veamos decías, a simple vista. sí, 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 tal cual, sí, sí. Y bueno, con todo se va cruzando. Yo creo que los síntomas generalmente son todos un entramado, ¿no? Porque yo soy única hija, eh, obvio, por los dolores de mis padres, ninguno de los dos desde, desde su dolor, ¿no? De lo que sufrieron antes, querían tener hijos. Yo fui una sugerencia del médico de mi mamá, que esto no ¿Por quiere qué una decir que, diferencia? claro, porque el médico, mi mamá vivía descompuesta, con grandes descomposturas, y entonces el médico le dijo, mira, el día que vos tengas un hijo, esto se Se te va todo. termina, se te va todo. Entonces, no estaban muy de acuerdo en tener un hijo, bueno, tampoco tenían casa, esto que decís vos. Eh, mi mamá se había venido, mi mamá era de Buenos Aires y se había venido, entonces acá en Azul estaba sola, sola, estaba con mi papá y la familia de mi papá, pero se había separado de su clan. O sea que Claro, además de haber sufrido el abandono de su mamá, después ya ahí ya se había reencontrado con su mamá, pero ella se viene, otra vez se separa del clan. claro. Y a lo que iba es a esto, cuando nazco yo, única hija, no, no sabés, recontra sobreprotegida, que es parte de lo que vos decías, claro, mi mamá, lo que te pasó a vos, que dejaste todo por criar a tus hijos, mi mamá era arriba mío, viste, cuidándome, Claro, no me iba a abandonar, no quería ser la mal vista. claro, claro. Ahí estaba poniéndose en la otra polaridad, ¿no? Igual Claro, que me pasó. Claro, sí, sí. por eso digo, Sobreprotegiendo para compensar aquello. claro, y a mí me cuesta mucho todo lo que sea independizarme y, viste, como muy necesito la mirada del otro, Claro, claro. Te porque, estructuraste desde ahí, ¿no? claro, Con mamá ahí pegadita. sí, 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 sí. eh, Tal cual. Por eso, cuando estamos en un polo o en el otro, todo eso tiene efectos, por supuesto, no es, ningún polo es el óptimo, siempre lo óptimo es la aguja en el medio, ¿no? sí, Pero cuando estamos para un lado o para el otro es porque estamos reparando aquello. Y cuando vamos sí, allá atrás y sanamos, como decíamos al principio, esas historias, esa aguja va dejando de tironear para un lado o para el otro. y lo difícil que es ese equilibrio. Uf, yo creo que es utópico. Yo Sí, creo que el equilibrio exacto es utópico, porque esa normotonía a la que tendemos, digamos, por naturaleza, eh, siempre va a estar, nunca vamos a lograr sanar del todo, ¿no? Ya cuántos autores han hablado de eso, pero lo sí, importante es que hay maneras de acercarse a eso y no desde una teoría, sino desde esta espiritualidad práctica que decimos, hay formas de hago esto y pasa aquello. Entonces, uno siente, por más que la aguja no esté acá, ya no está acá, por ahí claro, está acá, y eso se siente sí, en el cuerpo y si hay veces que volvés a irte un poquito para el costado, pero volvés y recalculás y esa práctica diaria de darte cuenta, percibirte en los detalles y darte cuenta, primero que podés hacer algo con eso, que no es algo condenatorio, soy así, no me queda otra que sufrir esto, y segundo que ves el efecto. Haces esto y te sentís diferente, sentís que la aguja se equilibra un poco, sí, sentís esa paz, sí. Y esa sensación de hasta, que el mundo se acomoda, como decías vos con tu consultante. claro,
Y hay que, también yo muchas veces les hago ver porque a veces no son grandes cambios, pero hay que ver lo sutil también. Tal cual. Espera que me pongo los anteojos para leer porque yo no veo nada, sino chicos. A ver. Yo no quiero tocar porque tengo miedo a cortar. Entonces, viste, Ah, acá mejor que mires Clau vos. nos dice que le han caído algunas fichas de lo que venimos hablando. Bueno, qué bueno, Clau, que te Ah, bueno. sirva esta charla para despertar un poquito más. Sí, Eh, por qué supuesto lindo que nos pueden, escuchó. que pueden hacer preguntas si quieren ahora y si no, nos pueden mandar después o ponerlas en comentarios y podemos Tal cual, responderles. incluso si quieren que hablemos de algún tema en particular o de algún síntoma en particular, por ahí podemos gestionar otro encuentro o hacer alguna publicación para ayudar a traer un poquito de conciencia y de luz sobre estos temas y estos síntomas, ¿no? Que tienen que ver con la infertilidad. Así que Sí, que este es un bienvenidos. síntoma muy claro, porque viste que muchos te dicen, mira que vas a solucionar todo con la bioexistencia consciente. No sé si todo, pero que se puede mejorar muchísimo. Lo que no se soluciona se puede mejorar muchísimo, seguro. Y este es un síntoma que con esto ya estás mostrando que sucede, porque no Sí, son solo estos, son otro montón que no están en este libro y que han nacido y seguirán naciendo, ¿no? En la sí, sí. medida en Lo hemos que, probado un montón de veces que funciona, ¿no? Así que la primera recomendación es que lean este libro. Si hay alguien que esté atravesando el tema en su vida de la infertilidad, ya leyendo el libro trae un montón de luz, ¿no? Por supuesto que no reemplaza la consulta y ¿no? el ir hacia adentro, ¿no? Pero para empezar a entrar en temas siempre es importante empezar a abrir la cabeza a otra posibilidad, ¿no? Porque cuando nos ponemos muchas veces en esa situación de víctimas de esto es así, me tocó, y muchas veces es la mirada desde el discurso hegemónico de la medicina o eh, a veces nos enterramos solos, digamos, ¿no? Claro, Nos autocondenamos, perdemos nuestro poder o personal. el no saber, porque es lo que yo te decía al principio, yo me enteré de esto de infertilidad oculta cuando llegué a Humano Puente, si no era, bueno, no tendré que tener hijos. ¿Sí? Claro, claro. Era ponerlo afuera, si no tengo que tener hijos, ¿viste? ¿Y Si en en qué te mi cambió? destino, Claro. Y cuando vos lo comprendiste y lo empezaste a ver en vos, ¿no? Y descubriste que era un síntoma, ¿en qué te cambió? ¿Lo abordaste como síntoma? ¿Lo empezaste a percibir y a sanar, digamos, de modo colateral mientras trabajabas otras cosas? ¿Qué cambió de tu vida el haber percibido eso? la realidad es que yo iba a empezar a tratar economía. Y fue justo cuando, no sé si se hizo el seminario de economía y Pablo comentó, si alguien tiene infertilidad oculta, es preferible que empiece por ahí. Por esto Mm, que hablábamos, ¿no? De que se entrelaza tanto con sí, economía. Entonces dije, bueno, entonces voy a tratar la infertilidad oculta. Y, y en realidad yo ya no iba a poder tener hijos y no tenía intención tampoco ni siquiera de adoptar porque como te conté, mi marido ya tenía 5 hijos y nietos, entonces yo ahí los recibí claro. y bueno, y con una relación muy linda, tenemos una muy buena relación y viéndolo ahora, viste, ahí mi vida cambió y y bueno, siempre los actores que ponemos alrededor te lo recuerdan, porque por ahí en mi familia biológica, mis primas me decían, ay, qué lindo Silvia, mira qué familia grande tenés ahora, porque mi mamá se había venido de Buenos Aires y estábamos mi mamá, mi papá, yo, mis abuelos, un tío creo que había quedado acá, otros se había ido a Mar del Plata, otros se había ido a Buenos Aires. Entonces era una familia chica, Claro. ¿viste? Y bueno,
con el tiempo yo ahora tengo una familia grande. Claro. Y esto que te digo, los actores que están a mi alrededor de mi familia siempre me recuerdan eso, me dicen, qué bueno, Silvia, este, qué familia grande tenés ahora, fíjate vos. Y eso, ¿viste? Y aparte, al seguir trabajando, y esto que te digo, terminé de trabajar infertilidad y he trabajado otros síntomas, y siempre se cruza la infertilidad, siempre se cruza en algo. eh, Qué bárbaro. Es como el riel que atraviesa todo. A mí me pasa con la que maternidad. Es como que yo trabajo un síntoma y de algún punto se cruza sale. con la maternidad. Sale el tema. Es como que, por más que diga, bueno, ahora me encargo de esto, que nada que ver. Y siempre, siempre tenemos como ese riel que nos atraviesa Es de, ese de códigos. código, claro, es como una gran carpeta que tomamos al hacernos materia y bueno, esa carpeta tendrá otros índices, en el índice tendrá otros temas también que son los que seguiremos tratando, porque yo tengo lista de espera en síntomas. Ah, sí. Cuando Sí, arrancamos, sí, decimos, no, eso no tengo. Después empezás a escribir, ah, esto también. claro. Se hace Viste como que es los muy dibujitos. común, sí, viste que es muy común que por ahí te dicen, pero yo no tengo síntomas. Bueno, eh, mejor, ¿no? Si no tenés síntomas. Pero generalmente hay algo que te molesta. Y si algo te molesta en la vida y algo es como una piedrita en el zapato que te está molestando, míralo porque es un síntoma. Y si lo podés solucionar, mejor porque la vida se va poniendo cada día más linda, más Es tu plena, puerta uno de está más en entrada. paz. Tal cual, tal cual. Sí, 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 es esa sensación de que se va acomodando o que la vida pesa menos, ¿no? Porque muchas veces esos síntomas se viven como mucha carga, ¿no? Ya sean síntomas emocionales, físicos, vinculares, el síntoma que sea, eso que resta plenitud, a veces se vive con mucha carga. Entonces, eh, el empezar a atravesarlos, a ver lo que es el mensaje que el síntoma tiene, trae paz. Yo siempre digo que lo primero que se siente en un camino de conciencia es asombro. Primero porque decís, ¡ah! Te Sí, empezás a dar mira, cuenta de un montón de cosas que no te dabas cuenta o que claro. no tenías idea que estaba relacionado. Entonces al principio es, ¡ah! Y después empezás a sentir que de repente podés poner límites que antes no podías o que te encontrás en situaciones que por ahí son repetidas pero que las gestionás desde otro lugar o con otra entereza o con otra carga emocional y con el Porque, correr del tiempo te vas sintiendo paz. Esa es claro, la... que desde las tratás desde otro punto porque ya cuando volvés a consulta ya no sos la misma persona. Claro, Es como una capita de cebolla que ya sacaste y está la otra capita, y sacás esa y está la otra. Y bueno, cada vez va siendo mejor, más liviano, pero bueno, está buenísimo esto de poder ir solucionándolo y de ver esos pequeños detalles, porque como yo te decía, yo en realidad eh, es como que no sentía que me molestara el no tener tal cual, hijos. claro. Bueno, después empecé a ver y cuando lo empecé a ver en consulta, digo, claro, yo lo estaba tapando todo esto. Claro, a mí me pasaba al revés, ¿ves? Con el tema de la maternidad, yo la disfruté, pero enormemente, pero esa madre que, que estaba todo el tiempo, pero fíjate que para mí no era un peso, aunque dejé todo, adapté toda mi vida a eso, pero no era un peso, pero sin embargo, siempre había algo que me Claro. hacía estar preocupada por mis hijos, siempre había un punto del cual me tenía que estar ocupando con carga, digamos, de preocupación, ¿no? Yo tengo grabada esa madre preocupada por anticiparme a cualquier dolor que pudieran tener. Entonces, tampoco estaba vivido desde una maternidad plena y relajada, no, estaba vivido desde la polaridad de reparar las otras historias. Entonces, por más que no sintiera
que mi maternidad era un síntoma, al contrario, era lo más lindo que me había pasado en la Claro. vida, estaba asociado a un montón de situaciones dolorosas que yo no me daba cuenta. Y me he creado millones, digamos, y me sigo creando todavía, Sí. porque nunca se sana del todo, pero cada vez No, las vivo con más libertad, ¿no? Y más entereza. No tan claro, atrás. yo comencé a reparar sin enterarme que estaba reparando con el tema de ser maestra de bebés, de maternal, no, de jardín de infantes y Claro, claro, mirá de esta bebés presión. chiquititos, sí, ahí. Claro, Es más, yo cuando empecé a estudiar magisterio, yo dije, eh, no, yo quiero ser maestra de los más chiquitos, no, no quiero los más grandes, eran los más chiquitos. Y claro, ahí era donde estaba el tema. Mi mamá 3 claro, la añitos, el hermanito de energía. mi papá 15 meses, ahí estaba el tema. Pero Claro, bueno, estoy salvando a ellos. Ay, qué claro, maravilla, qué sí, presión, ¿no? sí, 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 Qué, sí, tal cual, qué sí. qué bárbaro. ¿Cómo creemos que elegimos libremente? Siempre digo lo No, mismo, ¿no? Pero soy reiterativa, pero no, maravillosamente no me dejo de asombrar, ¿no? sí, En este ir descubriéndonos y nada, me contás tu historia y también es maravilloso siempre esta perfección, ¿no? Que creemos que elegimos libremente la profesión, la pareja, y no, siempre lo hacemos desde los códigos que somos, que portamos y sí. Siempre es el inconsciente el que nos está guiando hacia dónde tenemos que ir para no, según el inconsciente, para no hacernos caer otra vez en ese gran dolor, ¿no? tal cual. El inconsciente propio, el familiar y el colectivo también. Ujú. Este, pero Qué bueno, más. en la medida en que nos damos cuenta ahí empezamos a decidir un poquito. Exacto, a dar el volantazo un poco más consciente, ¿no? Claro. Sí, ya estamos por acercarnos a la hora. Me Wow. gustaría, si querés, hacer como un cierre de qué te trajo, ¿no? Como mayor transformación, esta infertilidad oculta que portás, ¿en qué te permitió transformarte? Como si querés ponerle lo que más valores de este recorrido, para compartirlo como cierre de broche de oro de este encuentro. Y esto que te decía que yo no me daba cuenta y hoy pensaba, como te dije al principio, cuánta gente pensará que es normal y en realidad, si yo hubiera sabido esto antes, quizás hubiera sido mamá, si hubiera empezado a trabajar en mí antes. Yo no lo vi como un síntoma. Y hoy pensaba, cuánta gente que está bien que no lo sepa, porque no, no es que todo el mundo tiene que saber esto. Pero bueno, ahora que se está haciendo más conocido y que hay más posibilidades de enterarse, que no tengan miedo, porque esto no, con esto no, no le va a ir mal a nadie. No, no damos medicamentos, no, no maltratamos a nadie. En la consulta, si bien decimos que se sufre, porque hay que pasar la consulta y hay que pasar después la cuarentena, pero está buenísimo porque después viene lo bueno. Por algo nosotros Y no dejamos de ir a nuestra propia consulta nunca, ¿no? tal cual, entonces que no tengan miedo, que no se van a arrepentir de comenzar a ir hacia adentro, ver qué es lo que produce esto, y que si alguno no quiere tener hijos, está bien también. Es perfecto. Visto desde la biología, no es biológico, porque si todos dijéramos no tenemos hijos, se termina la especie. Pero es válido que no quieran tener hijos, si no los quieren tener. Y Seguro. si no los pueden tener y toman otras soluciones como adoptar o hacer fecundación, está bien también. Pero si quieren ir un poquito más profundo y no solamente tener el hijo y hacer que su vida realmente cambie, sea más liviana, más plena, y bueno, hagan el intento.
Está buenísimo esto. A mirar hacia adentro, a mirar Sí, hacia sí, adentro que nada malo puede pasar por tomar conciencia, ¿no? Como dice Pablo. Siempre es un camino de ida, sí. así que gracias, gracias Sil por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, por este hermoso encuentro. Ojalá que haya servido esta charla a alguien que la escuchó, que la escuche O que la vea cuando sea, luego. que Sí. lo vea luego. Eh, y bueno, acá estamos si quieren dejarnos después en comentarios alguna pregunta, algún síntoma en particular que alguno quiera que desarrollemos. Acá estamos para colaborar en eso. Gracias a todos los que nos acompañaron y a vos, Y Sil. yo a vos te agradezco también, a vos también te agradezco haberme invitado, ¿no? Con este tema y también que dijiste sobre tu caso, que también es parte de esto, ¿no? Sí, Seguro, son las dos caras de la misma moneda, como dijimos al principio. sí, Tanto que ver sí, con la sí, maternidad. Bueno, sí. besitos a todos, gracias por Poneme, acompañarnos poneme de y te pongo, colaboradora. Ah, sí, sí, te pongo como colaboradora. Bueno, un nos vemos placer. Gracias. igualmente. Chau, Gracias a chau. todos y a vos. Chao.